del Señor Jesús. Y clamó diciendo: este es de quien yo decía, Él, con letra mayúscula, Cristo, que el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. 16. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Esta vez el Espíritu Santo da testimonio del Señor Jesús, porque es el Espíritu Santo, así lo dijo Él en el capítulo 15, verso 26, mas el Consolador, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él dará testimonio de mí, dijo Cristo. Aquí vemos el testimonio que da Juan. Dice él: porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Tomamos gracia por gracia. Recibimos misericordia. Gracia es misericordia, favor. Recibimos nosotros de Cristo favor por misericordia. Gracia sobre gracia. Dice la Escritura, cuando de Él tomamos todos. Quisiera tomar esta palabra. Voy a detener un momento por acá. Le pongo un ejemplo de esta manera. De la plenitud de una montaña se abastece la fuente, se abastece el manantial, un manto acuífero se sustenta de la lluvia que cae a una montaña, y de la plenitud de esa montaña se alimenta la fuente. Como vemos nosotros, hermanos, el aire dice que recibe la luz de la plenitud del sol. La rama de un árbol recibe la savia de la plenitud de la raíz. Los cristianos, el pueblo de Dios, recibe la gracia de la plenitud de Cristo. Ya entendimos por allí. Muy bien. Sigue diciendo, versículo 17. Porque la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Dice que la ley por Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad, lo certero, lo misericordioso, el favor de Dios, ciertamente vino mediante Jesucristo, y de su plenitud, de su llenura, de todo lo que Él abastece. Él es el acreedor, Él es el proveedor de todo bien. Nos sustenta, nos alimenta, nos nutre, nos fortalece, y en todo Él está a favor de su pueblo. Como en estas conferencias hemos oído la palabra de Dios, y cada quien nos hemos abastecido y continuamos, porque estamos tomando lo que el Señor nos da. Dice el texto que tenemos: la ley por medio de Moisés fue dada. Aquí queremos nosotros ver, dice la Escritura, este texto parece contrarrestarse. Vamos a ver otro, y ahí iniciaremos a discernir lo que es la palabra del Señor. Miremos ahora los Hechos de los Apóstoles, palabra que expresó el discípulo, quien tenía el respaldo del Espíritu Santo. No se le vaya a olvidar. Dice ahora
capítulo 7, versículo 53. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Oiga lo que dijo Esteban. Oíamos lo que dijo Juan. La ley por medio de Moisés fue dada por Moisés. Esteban, lleno del Espíritu Santo, les dice a los israelitas, a los judíos: vosotros que recibisteis la ley por disposición de los ángeles, no que los ángeles hayan dispuesto a enviar la ley, porque muchas veces así se entiende. Ha cantado usted el himno 327 y el himnólogo pensó que los ángeles mandaron la ley, porque dice en la tercera estrofa, dice él que la ley vino por disposición de los ángeles. Fue que vino la ley, puso ahí. Disposición de los ángeles fue que vino la ley, pero Israel rebelde no la pudo guardar, puso el himnólogo. La ley no vino por disposición de los ángeles, la ley vino por disposición de Dios. Los israelitas la recibieron por disposición de los ángeles, es por otra cosa. Pero se da cuenta, lo cantamos así. Disposición de los ángeles fue que vino la ley, usted y yo cantamos. Pero aquel se equivocó. La ley vino por disposición de Dios, según el Éxodo. Según el libro del Éxodo, en el capítulo 20, dice la Escritura, y versículo 1, leamos esto para esclarecer. Vamos a leer en el Éxodo capítulo 20, versículo 1. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y empezó la prohibición. Estas fueron las palabras de Dios. El primer mandamiento de la ley moral de Dios: no tendrás dioses ajenos delante de mí. El primer mandamiento con promesa: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Se da cuenta que fue disposición de Dios que vino la ley? Que Israel, ya vamos a ver en qué consiste la intervención de los ángeles. ¿Por qué fue necesario que los ángeles intervinieran para que Israel recibiera la ley? Si la ley por Moisés fue dada, Moisés fue un transmisor de la ley, recibió la ley de manos de Dios y la entregó en manos del pueblo. ¿En dónde estuvo la participación? Dijo Esteban: si la ley vino, la recibisteis por disposición de los ángeles, no la guardasteis. Ahora viene Esteban lleno del Espíritu Santo, les predica el Evangelio y también lo echan fuera. De tal manera que ni la ley que fue dada por Moisés, ni el Evangelio que venía por el Espíritu Santo no recibieron estos hombres. No conocieron realmente la visitación o la visita que Dios les hacía. Dice la Escritura que tenemos esta vez. Dice el texto, no, y empieza usted a leer toda la prohibición que Dios le dio a Moisés y que le transmitiera al pueblo. Pero lo que estamos viendo aquí es la diferencia. Vamos a ver ahora, veamos la epístola que se escribió a los hebreos en el capítulo 2, dice la Escritura así. 2, versículo 2. Vamos a llegar a la mediación que los ángeles hicieron.
¿Por qué la Escritura dice así? Porque muchas veces algunos han llegado a pensar, no, si la ley, eso es los ángeles fueron el de eso, no fue Dios. He oído que algunos así debaten y la gente se ríe, se mofa, porque creen que estamos invalidando una ley santa, divina, dada por Dios. Que los hombres no la guardaron es otra cosa. Dice capítulo 2, versículo 2. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros? ¿Fue firme la palabra de los ángeles? Fue firme. ¿Se recuerda haber leído el Génesis 19? El capítulo 19, sí lo ha leído. Versículo 12 y 13, por ahí está. Dijeron los ángeles a Lot: ¿tienes familias aquí, yernos, hijas, hijos? Sácalos, porque vamos a destruir, dijeron ellos. No dijeron, sácalos porque Dios va a destruir. Muchas veces uno así hace, nunca se compromete. Usted dice, los niños están molestando, usted siendo el padre dice, deja porque le voy a decir a tu mamá. ¿Por qué no dice usted? ¿Por qué no regaña usted? ¿Por qué no impone usted? Usted le dice al niño, deja de molestar porque le voy a decir a tu papá. Y si usted es la mamá, ¿por qué no lo hace usted? Los ángeles dijeron, no dijeron ellos, Dios va a destruirnos, vamos a destruir esta ciudad. Dijeron, tenían orden, tenían criterio. La palabra de los ángeles fue firme. Y ya vamos a ver en qué consistió la mediación de ellos para poder entregar la ley. Dice esta vez, si la palabra de ellos fue firme, oiga, dice que la mediación de los ángeles sirve para ponderar el origen de la ley divina y la gravedad del pecado hacia la ley. Para eso sirve, para eso sirvieron los ángeles. Cuando estoy hablando de ponderar, estoy diciendo considerar o examinar con imparcialidad un asunto. Ya va a ver usted que cuando en toda cosa se necesitan personas que vengan a calificar. Unos son los trabajadores, otros son los administradores y otros son los supervisores. Moisés es un administrador de la ley, supervisado por los ángeles. Ya vamos a ver el carácter de ellos, cómo es. Dice que ellos sirven para ponderar, le decía esta palabra, considerar o examinar el riguroso cumplimiento, encargados de la transparencia de las cosas. Parece que nada más. Una vez le pregunté a un hermano, ¿y cuál es el oficio de los ángeles? Va, y los ángeles sol cantan en el cielo, soles a los ángeles, soles. ¿Por qué dice la Biblia? Pablo, cuando escribió la carta a los Corintios 11, la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Los ángeles hoy en día también están al tanto del cumplimiento de la doctrina, como lo hicieron con la ley. Por eso es necesario al pendiente encargado de la transparencia de las cosas. No solamente decir así, por allá hablando con un hermano. ¿Por qué dice la Biblia que seremos como los ángeles? Ya no vamos a tener mujer. Hasta ahí pensamos. De hecho, se nos viene eso ya de la mujer en la mente. No hay más adelanto. Ya le voy a decir por qué seremos como los ángeles. Es que ya no vamos a tener mujer, por eso seremos. Hasta ahí llegamos. Dice la Escritura que tenemos aquí. Qué bueno, vamos a leer
Este caso, en el caso de Moisés, tenemos el caso de Moisés y Esteban. Uno dice que la ley por él fue dada. El otro dice que la recibieron por disposición de ángeles. Ahí aparece como que se equivoca la cosa. Usted se aferra y dice, no fue Dios el que dio la ley, eso fue asunto de los ángeles. Así he oído hablar algunos. Todo por la falta de información. Esta vez tenemos el texto. Veamos lo que dice Éxodo 34, el carácter de Moisés. En el Éxodo 34 y el versículo 29 dice la Escritura así. 34, 29. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Dice que cuando Dios habló con Moisés y recibió la ley, ni él se daba cuenta que su rostro resplandecía, tanto que tuvieron que cubrirse porque no soportaba la iluminación, lo resplandeciente, el cambio que se dio. Moisés, con el carácter de un ángel, había recibido la ley de Dios, y para transferirla al pueblo, para dársela al pueblo, hubo necesidad de la mediación de los ángeles. Ahí está la intervención, no que ellos hayan dispuesto, sino que los israelitas no podían recibir la ley sin la disposición de los ángeles. Tenía que estar esclarecido, transparente, claro. A veces uno no le gustan las cosas cuando no muy se entiende. Y usted quiere que le expliquen claro las cosas. Así fue. Dice aquí que Moisés resplandecía su rostro. Veamos ahora el otro varón que tenemos. Tenemos 2 varones, Moisés y Esteban, y tenemos que esclarecer cómo está. Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, vamos a leer capítulo 6. Capítulo 6, versículo 15. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Mire usted, cuando Esteban lo llevan a la corte, se presenta en el concilio. Comúnmente los jueces fijan la mirada en el rostro del reo. Nunca un juez va a juzgar a otro mirando hacia abajo, como lo hacemos muchas veces nosotros. Fija su mirada en el rostro, porque ahí se refleja, en el rostro se refleja la culpabilidad o la inocencia. Por eso se le queda viendo. Por eso se le queda viendo en la cara. Si cambió de cara. Por allá se juzgó una hermana y dijo el otro compañero, ya blanqueó la hermana, y de una vez se puso blanco. Tiene culpa, de hecho se le ve, se le conoce. Cuando está serena, cuando está tranquila y cuando está nerviosa. Por eso dicen algunos, aquel de migración, saber cómo hacen. Son psicólogos, conocen el carácter, ¿sí? Si le brinca el ojo, el nervio ya se activó, ya empezó con la pena, ya le empezó a brincar esta parte. Mire, usted es culpable y no se la quita. Pero no, es que yo no fui. A saber, amigo, ya lo detectó. Dice que los del concilio fijaron la mirada en el rostro de Esteban, y cuando miraron el rostro de un ángel.
¿Cómo es el rostro de un ángel? Algunos se preguntan, ¿qué cara tienen los ángeles? Ah, cara de hombre, dice usted. Así es nuestra respuesta. A ver, ¿qué rostro? ¿Cómo es el rostro de un ángel? Dice la Escritura que en Moisés, en Esteban, miraron el rostro de un ángel. ¿Cómo lo vieron? Dice que Esteban tenía mansedumbre. Se miraba en su rostro mansedumbre y también había majestad. Había también en el rostro de él inocencia y bravura al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque un ángel así es. Un ángel puede mostrar su bravura. Va a haber, son los encargados del juicio final. Ángeles van a derramar su copa en el mar y lo convierten en sangre, y en el viento y en los ríos y los convierten en sangre. Así es el rostro de un ángel. ¿Sí? Muchas veces uno se afirma o se aferra, es que los creyentes no se deben enojar para nada. No se puede, hermano. ¿Acaso no se enoja usted, pues? Airaos, pero no pequéis. Es otra cosa cometer pecado. Así es el rostro de un ángel, y ya vamos a ver por qué razón el parecido que tendremos a los ángeles no es solo por no tener mujer, no, eso no es así. Ellos no tienen sexo, es claro, pero hay otra clave donde usted dirá hoy, si es de que vamos a ser como los ángeles, yo empiezo desde hoy. Qué bueno, así sí. Empezamos oyendo la Escritura. Dice esta vez lo que dice la palabra del Señor Jesús. Vamos a leer un consejo 13:7 de la carta romana. 13:7 de la carta romana. Después vamos a llegar al punto final. Ya vamos a ir a contar. Pagad a todo lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, y al que honra, honra. ¿A quién le debemos honra? El salmista dijo, dad la gloria, la honra debida a su nombre. ¿A quién le debemos honra? Al Señor, al único Dios, al Señor Todopoderoso. A Él sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. ¿Ya le pagamos? Cuando no va a la reunión, cuando se le mete a usted quedarse en casa, quedó debiendo la honra, no fue a honrar la presencia de Dios. Pague, hermano. Un día les conté a los hermanos, se me metió a mí no ir a la reunión, a saber, me metió la pereza. Hoy hay frío, no me voy, me fui a dormir. Y yo me acosté, tranquilo. Empezaron los hermanos a cantar. Luchando otros por la fe, cobarde habría de ser. Mi hermano citó. Yo lloré realmente, ¡qué cobarde! Metido en la chamarra, y los hermanos luchando, otros por la fe, luchando, cobarde habría de ser. Páguele honra. Si le ha faltado al Señor, hermano, si alguna vez se ha quedado un domingo por su negocio, le debe la honra, páguela. Ay, qué impuesto. Me acuerdo yo una vez, los hermanos ya grandes, antes, ahora ya se soltó mucho. Dijeron los hermanos, y vino visitando, antes visitaban así a pie. Llegó un hermano visitando una asamblea. ¿Y qué, hermano? Vengo visitando, dijo, vas a tener enseñanza hoy. Preguntaron los ancianos, ¿ya pagó su ornato, hermano? No le he pagado, entonces no tiene derecho a enseñarle. No lo dejaron enseñarle. La Biblia dice, al que impuesto, al que respeto, respeto. Hermanas jóvenes, respeten a las grandes. No, porque ahora ya están grandes, ya no muy trabajan. Por favor, mejor quítese a un lado, ya no sirve para nada. Respetemos a las grandes. Hermanos también, los hermanos jóvenes, a respetar a los ancianos. Si bien es cierto, ya no muy trabajan, pero ya trabajaron, ya lucharon, ya se esmeraron. Paguemos.
Así dice la Escritura, y al que honra, honra. Pero ya vamos a ir acortando por acá porque el tiempo nos está ganando. Veamos por qué razón tenemos un parecido a los ángeles. ¿Cómo era el carácter de ellos? ¿Cómo era el carácter de ellos? Vamos a leer con la ayuda del Señor el libro de Ezequiel. Ezequiel en el capítulo a leer con la ayuda del Señor 1 y versículo 12. Miremos cómo andaban los ángeles. Y cada uno caminaba derecho y decía: adelante, derecho hacia adelante, hacia donde el Espíritu les movía, que anduviesen, andaban, y cuando andaban no se volvían. Oiga, no se echaban ni un paso atrás. Esa era la cualidad de los ángeles. Nosotros damos un para adelante, dos para atrás. Qué desventaja del pueblo de Dios hoy. Y seremos como los ángeles. Va a llegar un tiempo donde se va a afirmar el corazón en la gracia. Dice que aquí los ángeles dirigidos según el Espíritu los dirigía, hermanas dirigidas, controladas, respaldadas, guiadas por el Espíritu Santo, no se echan ni un paso atrás, aunque que viniera. Va a venir problema en la vida, va a venir. Por allá murió uno y dijo la hermana, 60 años no conocimos que esa es pleita mala. Yo no puedo creer eso. ¿Por qué dice la Escritura? Tiempo de reír, tiempo de llorar, tiempo de todo hay. Pero dice ahora, el carácter de los ángeles. Ahora, ¿seremos como los ángeles? El pueblo no se echa ni un paso atrás. Adelante es la orden del Señor. Leamos otro poquito. En el capítulo 10 dice la Escritura, 22, y la semejanza de sus rostros era la de los rostros que vi junto al río Quebar, su misma apariencia y su ser, cada uno caminaba derecho hacia adelante. Vamos a ir terminando. Hebreos 6, capítulo 1. La epístola a los Hebreos en el capítulo 6 y el versículo que tenemos para leer 1, 2 y 3. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios. Dice la Escritura, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad así lo permite. No echando otra vez el fundamento de los rudimentos de la doctrina. ¿Cuáles son los rudimentos? Las primeras lecciones. Cuando usted inició, hermano, ¿cuál fue lo primero que aprendió? Lo primero que aprendió, lo que aprendimos: no se inquiete a los gentiles que se conviertan a Dios, sino que se aparten de toda contaminación de los ídolos, de ahogado y de sangre. ¿Aprendió usted eso o no? Muy bien. Antes lo practicaba, de ahí para adelante ya no. Rudimento de doctrina, pero no vamos a estar todo el tiempo con los rudimentos. A, B, C, todo el tiempo. A, B, C, con lo mismo y repitiendo, y así todo el tiempo, no hay crecimiento. Debiendo ser ya maestro. Dice la Escritura, todo esto se hará si Dios nos lo permite. El Señor nos va a permitir a continuar hacia adelante, hermanos y hermanas amadas. Ni un paso atrás. Ya puso su mano en el arado, no tiene por qué mirar atrás, hermano. Si ya lo hizo, recuerde que tiene deuda y tiene que pagarle al Señor. Si ya le faltó la honra, si ya lo deshonró, si está cortado de la comunión, restáurese y empiece a pagar su deuda, si no se va a atrasar más de lo que está. Hermanas también, si están cortadas de la comunión, ¿por qué no se restaura? Deshonrando al Señor, cada día se le está acumulando. Al que honra, paga. Al que honra, honra. Al que respeto, respeto.
al que impuesto. Hermanos amados, gracias damos a Dios por la palabra que nos dio, que la bendiga en cada corazón.